Hola a todos, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Estadística de Psicología de la UB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar la asignatura de Estadística, específicamente para Psicología de la UB, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en Psicología de la UB. Y si os apuntáis cerca del examen os servirá para el examen final, o si os apuntáis al principio del semestre pues os va a servir para poder hacer toda la evaluación continua. El curso va a estar formado por dos tipos de clases. Vamos a tener las clases grabadas en vídeo y las clases online en directo al final. Entonces, las clases grabadas en vídeo, yo os voy a explicar toda la teoría, todo súper simplificado para que se pueda entender perfectamente mirando los vídeos. No necesitáis tener ningún nivel previo, yo partiré de cero, ¿sí? Donde pues os iré explicando todos los temas con pequeños ejemplos, con pantallazos de Jamovi, que es el programa informático que utilizáis en la asignatura, ¿sí? Y luego también tendréis un tutorial para saber utilizar el programa, para la gente que lo tenga que utilizar en la evaluación continua. La evaluación continua cambia un poquito en función del grupo, pero bueno, para todos os servirá el curso. Algunos hacéis parciales, otros hacéis más trabajitos y bueno, pequeñas actividades. Así que, bueno, tendréis toda la teoría, ya os digo, con los vídeos. Los vídeos los podéis mirar en el momento que queráis. Lo único que tenéis una limitación de un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo, ¿sí? Así que, pues tenerlo en cuenta a la hora de administraros el curso, ¿sí? Porque el curso es de uso individual, así que, bueno, con 3 accesos por vídeo tenéis más que de sobras. Lo podéis mirar al principio del curso para llevarlo todo un poco ya mirado y luego os dejáis las últimas 2 veces para el examen final o cuando tengáis alguna actividad o evaluación y luego la última, os reserváis la última para el examen final sobre todo, ¿no? Así que lo podéis mirar cuando queráis, todos los vídeos del curso y tener en cuenta eso, el límite de los 3 accesos. Y luego tendremos la clase online en directo. Es la clase seguramente más importante del curso, donde vamos a hacer un poco de esquema con toda la teoría. Lo haremos justo antes del examen. Lo ideal es hacerlo como cuando ya os hayáis mirado todos los vídeos, lo tengáis todo bien preparado, un poco de preparación del examen final. Así que en el directo vamos a hacer un poco de esquema. Me podéis preguntar todas las dudas, resolveremos todas las dudas, repasaremos un poco, haremos el esquema y luego sobre todo nos vamos a poner a hacer los exámenes del final del dossier. Así que casi toda la clase en directo va a ser sobre todo para resolver exámenes de los últimos años y que podáis ir preparados y preparadas para el examen. Bien, luego para poder seguir el curso os enviamos un dossier encuadernado con todos los apuntes pasados a ordenador, donde tenéis todo el material necesario para poder seguir la asignatura. Aquí lo tenéis todo. Es una asignatura con muchos grupos de profesores diferentes que la hacen, así que a veces las diapositivas son diferentes de un grupo para otro y podéis tener pequeñas diferencias en función de la clase en la que vayáis, pero el examen final es común, así que sobre todo está súper orientado a preparar ese examen final y si hay alguna cosa que habéis hecho en vuestro grupo específicamente, pues me lo podéis preguntar y os lo puedo explicar con audios a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Así que tenéis todo el material necesario para el examen final, con esto es todo lo que vais a necesitar, con los pantallazos, con los ejercicios que os decía, ¿sí? Y al final tenéis pues todos los exámenes, tenéis como 5 modelos de examen de los últimos años para practicar y los últimos los intentaremos hacer en el directo que os decía, ¿sí? El dossier es imprescindible para poder seguir el curso, os lo enviamos por correo postal, ¿sí? Tenéis que poner la dirección en la inscripción y os lo enviamos. La idea es que tengáis siempre el dossier al lado mientras estéis mirando los vídeos, así que a medida que vayáis siguiendo los vídeos vais tomando los apuntes, tienen pues los ejercicios están vacíos, algunos espacios de teoría están vacíos, la idea es que lo vayáis un poco rellenando a medida que vayáis haciendo el curso y ya os digo, para el directo también lo tenéis que tener pues para poder seguir la clase, que tenéis los exámenes al final. Y luego también tenemos el grupo de WhatsApp. Cuando en la fecha de inicio del curso abrimos el grupo de WhatsApp con todos los alumnos y conmigo, con el profesor, y el grupo sirve pues para poder hacer un poco de seguimiento durante todo el curso. Cualquier duda que tengáis me la podéis poner en el grupo y os la resolveré. Si tenéis dudas del funcionamiento del curso, de cosas que hayáis hecho en clase, si lo que os decía antes, alguna cosa específica que hayáis hecho en vuestra clase o alguna actividad de evaluación continua que tengáis, que alguna cosa no entendéis, lo que sea, me lo podéis preguntar por el grupo. Tendremos el grupo abierto durante todo el curso hasta el examen final. Entonces, sobre todo el grupo se utiliza pues para resolver dudas. También os pasaré material, las soluciones de los exámenes, si tengo cosas adicionales las iré pasando por allí. Así que bueno, será una vía de comunicación un poco para poder hacer el seguimiento de todo el curso. Y nada más,
eso es todo, así que vamos a empezar ya con la primera clase del curso. Bien, pues empezamos ahora ya sí con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier. Como esta primera clase es en abierto, si queréis seguir la clase bien, podéis descargaros el dossier solo para estas primeras páginas para poder seguir esta primera clase, el dossier de prueba, que lo tenéis en la página web, en el icono del PDF al lado del vídeo, ¿vale? Así que si vais a la página web, al apartado de estadística, os podéis descargar las primeras páginas del dossier para poder seguir, ya os digo, esta primera clase de prueba. Venga, entonces estamos en la página 2 y vamos a empezar con este primer tema de introducción a la inferencia estadística. Venga, la asignatura de estadística es un poco la continuación de la asignatura que hicisteis en el primer semestre, que es la asignatura de técnicas de investigación o técnicas de recerca. Entonces, en la asignatura de técnicas de investigación empezamos a ver cómo trabajar con los datos, ¿no? Además de una primera parte que era muy de metodología científica y tal, luego teníamos la parte de probabilidad y en la parte del final vimos la parte que tiene más que ver con la estadística, con el análisis de datos, ¿no? Que era la parte de la estadística descriptiva, ¿no? Así que lo que vimos en la parte final de la asignatura de técnicas de investigación era, yo tengo una base de datos con un montón de números, de características registradas, ¿no? Una base de datos con todo de observaciones en las filas, ¿no? Variables en las columnas. Y a partir de ahí yo necesito técnicas que me ayuden a entender todos esos datos, ¿no? En técnicas de investigación lo que hicimos fue intentar ver cómo se podía describir los datos de una sola variable por separado, ¿no? De cada variable por separado. El análisis descriptivo univariante, vimos los gráficos, las tablas, los indicadores numéricos. Y luego vimos la parte bivariante, ¿no? De estudiar dos variables conjuntamente para estudiar las relaciones entre las variables de nuestro estudio, ¿no? Sí, así que, siguiendo con lo mismo, lo que hicimos en técnicas de investigación era lo que se llama estadística descriptiva, es decir, resumen de unos datos, descripción de unos datos, ¿sí? Para entenderlos mejor. Lo que vamos a hacer en la asignatura de estadística es, vamos a intentar entender cómo, a partir de una muestra, vamos a intentar entender qué es lo que ocurre en la población entera, ¿no? Porque normalmente cuando intentamos describir a una determinada población, no vamos a poder recoger todos los datos, sino que cogeremos una pequeña muestra, cogeremos un grupito representativo de la población, ¿no? Por tanto, yo puedo describir esos datos, como hacíamos en técnicas de investigación, pero estoy describiendo solo mi muestra, que no es lo que me interesa. A mí me interesa la población entera. Vamos a hacerlo en la pizarra, ¿vale? Por tanto, tenemos la población. Tenemos la población, que es lo que nos interesa conocer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que de la población, pues si yo quiero saber, por ejemplo, cómo ha ido el examen de estadística, ¿no? Mi población, ¿qué sería? Pues todos los alumnos que han hecho el examen de estadística, ¿no? La población es nuestro objeto de estudio. ¿Qué ocurre? Que pues sois como 600 o 700 alumnos, ¿no? Así que yo no tengo recursos para acceder a todos los alumnos que han hecho el examen de estadística. ¿Qué puedo hacer? Puedo coger una muestra. La muestra es un grupito representativo de la población. Por ejemplo, cojo a 30 alumnos al azar que hayan hecho el examen, ¿no? Esa sería mi muestra, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, si yo hago lo que hacía en técnicas de investigación, es decir, si yo describo los datos, lo que voy a describir es la muestra. Y a mí lo que me interesaba era cómo había ido el examen en general, a todo el mundo. No cómo le ha ido el examen a mi pequeña muestra de 30 alumnos cogidos al azar. Me interesa cómo ha ido el examen en general, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que cuando trabajamos con muestras, lo que nos interesa es describir esa muestra, pero para luego intentar extrapolar esos resultados a la población general, ¿sí? Así que vamos a intentar mirar qué técnicas hay para que a partir de los datos de una muestra podamos entender la población, ¿no? Ese proceso por el cual a partir de los datos de una muestra vamos a intentar entender la población es el proceso que se llama inferencia estadística, ¿vale? La inferencia es el proceso por el cual a partir de los datos obtenidos de una muestra describiremos cómo es la población entera, ¿no? En técnicas de investigación veíamos cómo describir los datos en una muestra y ya está, describir esa muestra que tenemos, esos datos, ¿no? Con gráficos, con tablas, con indicadores, para entender qué ha pasado en esos datos. Pero ahora lo que nos va a interesar es, a partir de la muestra, vamos a intentar entender qué es lo que ocurre en toda la población entera, ¿no? Por tanto, vamos a hablar siempre de poblaciones
y de muestras. La población es lo que me interesa conocer y la muestra sería ese grupito representativo que he cogido para poder obtener los datos, pero luego lo que me interesa realmente es entender la población entera, ¿no? Es el proceso de inferencia estadística. De hecho, la estadística tiene dos grandes ramas. La estadística descriptiva, que es la que hacíamos en técnicas de investigación, la estadística inferencial o la inferencia estadística, que es todo lo que vamos a hacer en la asignatura de estadística. Toda la asignatura va de esto, ¿vale? Va de, a partir de la muestra, intentar entender qué ocurre en la población entera. Y lo haremos pues mediante intervalos, mediante pruebas de hipótesis, lo iremos viendo durante toda la asignatura, ¿vale? Así que esa sería la introducción a la inferencia estadística. Nos referimos a esto, ¿no? Que la muestra, lo que nos interesa es, a partir de la muestra, intentar entender la población. Por tanto, vamos a hablar durante toda la asignatura de la población entera, imaginaros todos los alumnos que han hecho el examen, los 700 que han hecho el examen, y la muestra, que sería ese grupito representativo que hemos cogido, por ejemplo, al azar, ¿no? Bien, por tanto, como vamos a hablar de población y muestra, cualquier indicador estadístico de los que veíamos en técnicas puede estar refiriéndose ahora a población o a muestra. Por ejemplo, si hablo de la media del examen, me puedo referir a la media del examen de toda la gente que ha hecho el examen, ¿no? La media poblacional, o me puedo referir a la media de la nota del examen en mi grupito de 30 personas. Y no tiene por qué ser igual. A lo mejor la media en toda la población ha sido un 6, pero en mi muestra la media que me ha salido es un 5,5. ¿Se entiende? No tiene por qué ser igual. Así que vamos a ponerle una nomenclatura diferente cuando hablemos del mismo indicador, pero refiriéndonos a la población y a la muestra, ¿no? Por tanto, media poblacional, media muestral. Si hablamos, por ejemplo, de una varianza, pues hablaríamos de la varianza poblacional como sigma cuadrado, y ese cuadrado sería la varianza muestral. O sea, hablamos de la desviación típica, es en el cuadrado, ¿no? Sigma y S es la desviación típica. Y luego también podemos hablar de una proporción. La proporción en la población la expresaremos como pi, y la proporción en la muestra la expresaremos como p, o como p sub pi. Bueno, la proporción muestral. También en algunos grupos lo expresáis así. ¿Sí? Proporción muestral, proporción estimada de la población, ¿no? Así que la proporción poblacional y la proporción muestral, que en función del grupo a veces utilizáis una nomenclatura u otra, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo indicadores estadísticos y me refiero a la población entera, es lo que llamamos los parámetros. Parámetros. Mientras que cuando nos referimos a la muestra, son los estadísticos. Por tanto, la media calculada con los datos de la muestra es un estadístico. En cambio, la media calculada con los datos de la población es un parámetro, ¿sí? Así que tenemos que distinguir parámetros y estadísticos. Normalmente, los parámetros van a ser desconocidos porque no tendremos toda la población, y en cambio los estadísticos serán conocidos. Y por tanto, a partir de los estadísticos intentaremos entender los parámetros, ¿no? Ese sería el proceso normal, el proceso de la inferencia estadística, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, aunque hemos dicho que parámetros y estadísticos no tienen por qué ser iguales, sí que tienden a parecerse, y es lo que vamos a ver en este primer tema de las distribuciones muestrales. Tienden a parecerse. Es decir, si yo sé que la población tiene media 6, que decíamos antes, ¿no? Si la población, la media del examen en todas las clases ha sido de 6, la media de la muestra, que me saldrá cuando coja esa muestra al azar de 30 personas, la media muestral, no sé cuál será. Yo no sé qué media del examen me saldrá en mi grupito cogido al azar de la población, ¿no? No sé cómo será esa media, pero sí sé que tenderá a parecerse al valor de la población. Es decir, si la población tiene una nota del examen de media 6, la muestra a lo mejor me sale 5,5, a lo mejor me sale 6,2, a lo mejor me sale 5,9, pero será un valor que lo más probable es que esté cerca de la población, ¿no? Si la población, la nota media de todo el examen es un 6, cuando coja una muestra, la media que me saldrá en la muestra será algo parecido a 6, ¿no? Puede alejarse un poquito, pero será algo que tenderá al 6, ¿no? Seguirá una normal centrada en el valor del parámetro, ¿no? Y eso es lo que llamamos la distribución muestral. Distribución muestral. La distribución muestral se refiere, y es lo que vamos a ver sobre todo en este primer vídeo, ¿vale? La distribución muestral se refiere a el modelo de probabilidad que nos describe cómo me va a salir el estadístico
cuando yo conozco el parámetro, el valor de la población. Si yo conozco la media poblacional, el modelo de probabilidad que me define cómo de probable es que me salga una media muestral u otra, a eso le llamamos la distribución muestral, ¿no? La distribución muestral, por tanto, es un modelo de probabilidad que en el caso de medias seguirá una normal si cumple unas condiciones, que nos permite entender cómo será el valor de la muestra. El valor del parámetro va a ser algo fijo, una constante, ¿no? La nota del examen es un 6 y ya está, es un 6, ¿sí? Por tanto, el valor del parámetro, los parámetros son valores fijos, son constantes. En cambio, los valores que me pueden salir del estadístico, eso es una variable, porque depende de qué muestra coja me saldrá un valor u otro. Cuando yo cojo una muestra de 30 alumnos al azar, en función de qué 30 alumnos me han salido, a lo mejor la media muestral me sale 5,5, o me sale 6,5, o me sale 6,3 o 5,9, ¿no? Puede variar. El valor de la media muestral variará en función del azar, en función de qué personas han acabado formando parte de mi muestra, ¿sí? Que las he cogido, por ejemplo, por azar. ¿Se entiende? Por tanto, el estadístico es una variable aleatoria que estará centrada en el valor del parámetro, que es una constante, que es un valor fijo. Y el estadístico, lo más probable es que tienda a parecerse al parámetro, y es poco probable que si la población tiene media 6 y coja una muestra y me salga un 9 de media, o me salga un 3 de media, ¿no? Lo más probable es que esté cerca del 6. Por tanto, seguirá una distribución normal. Si conozco que la media poblacional es 6, la media muestral seguirá un modelo de probabilidad normal centrado en el 6. Seguirá una distribución muestral de medias centrada en el 6, ¿no? Bien, así que ese es un concepto importante que vamos a trabajar en este primer vídeo, que es el concepto de distribución muestral, ¿no? Que nos dice cómo me va a salir el valor del estadístico si conocemos el valor del parámetro, ¿no? Que el valor del estadístico tengo una incertidumbre porque estoy cogiendo al azar a la muestra y por tanto, en función de las personas que coja, me saldrá un valor del estadístico o me saldrá otro. Cuando yo defino la distribución muestral, si os acordáis de técnicas de investigación, toda normal tenía dos características: su centro o su esperanza y su dispersión o su desviación típica, ¿no? Por tanto, en toda normal yo necesito una media y necesito una desviación típica. En el caso de la distribución muestral, la desviación típica le llamamos el error estándar. El error estándar, por tanto, es la desviación típica de la distribución muestral. Es la desviación típica de nuestra distribución muestral. Si tengo un error estándar alto, quiere decir que la media muestral se puede alejar mucho de la poblacional. Por ejemplo, si tenemos una muestra de poca gente, si cojo solo 3 personas al azar, si cojo solo a 3 personas, la media que me puede salir de la nota en esas 3 personas, a lo mejor es un 9, o a lo mejor es un 2, depende de cómo me salga, pero solo escogiendo a 3 personas se puede alejar mucho el valor del estadístico del parámetro, ¿no? La media de la nota del examen para 3 personas puede variar mucho de una muestra de 3 a otra muestra de 3, ¿no? Por tanto, tiene un error estándar muy alto. En cambio, si yo cojo una muestra de 50 personas, la media muestral que me saldrá tenderá a parecerse mucho a la de la población que decíamos que era 6. Tendremos poco error estándar, ¿no? Si tengo una muestra pequeña, ¿no? Decíamos que entonces tenemos mucho error estándar, la distribución será muy dispersa, la media muestral se puede alejar mucho una de otra en función del azar. En cambio, con una muestra grande, pues será al revés, ¿no? El error estándar, ¿no? Si tengo una muestra muy grande, entonces quiere decir que la media que me saldrá será un valor muy cercano a 6, ¿no? Con 50 personas es muy poco probable que te salgan 9 de media, si la población tiene media 6, ¿no? En cambio, con 3 personas, pues por una te sale un 10, otra un 8, otra un 9 y te sacan un 9 de media, ¿no? Pero con 50 personas es muy poco probable. Por tanto, cuanta más gente tenemos, menor error estándar tenemos. De hecho, el error estándar en medias lo calculamos a partir de esta fórmula: sigma entre raíz de n. Eso quiere decir la dispersión que tiene la variable, la desviación típica en este caso de las notas del examen, sigma, y n, que es el tamaño de la muestra. Lo que decíamos, cuanta más muestra tenemos, menos va a variar el valor que nos puede salir en la muestra, ¿no? Más va a tender a parecerse
al valor de la población, ¿no? Cuanta más muestra tengo, el estadístico va a tender a parecerse más al parámetro, por tanto, menor error estándar. Tiene una relación inversamente proporcional con el error estándar, ¿no? Y cuando la muestra es pequeña, pues el error estándar, decíamos, sería grande, ¿no? Así que el error estándar en medias sería este, ¿no? La idea es esta, que cuando yo conozco el valor de la población, el parámetro, el estadístico no es independiente, tiene que ver, se parecerá al valor de la población entera, ¿no? El valor de la media muestral será un valor cercano al de la población entera. Seguirá una normal, donde lo más probable es que esté cerca del valor de la población y será poco probable que sea mucho más bajo que el valor de la población o mucho más alto. Seguirá un modelo de distribución normal que le llamaremos la distribución muestral, donde el centro es el parámetro y donde su dispersión le llamaremos el error estándar, en este caso de las medias, que saldría de sigma, es decir, la desviación típica de la variable. Eso querría decir, pues si las notas son muy dispersas en la clase, si hay notas muy altas y muy bajas, si hay mucha dispersión, entonces habrá más variabilidad en la media que me puede salir también, ¿no? Porque puede variar mucho las notas de un individuo a otro, ¿sí? Por tanto, va a depender de la desviación típica de la variable, de lo dispersa que sean las notas del examen, en este ejemplo, y también va a depender del tamaño de la muestra, porque si cojo poca gente, la media que me puede salir variará mucho. En cambio, si cojo mucha gente, la media que me puede salir variará muy poco. Si yo cojo una muestra de 50 al azar y luego cojo otra muestra de 50 al azar diferente, la media que me saldrá será muy parecida. Varía muy poco, tengo muy poca variabilidad con muestra grande, mucha variabilidad con muestra pequeña, ¿no? Vale. Por tanto, vamos a los conceptos que tenéis aquí. Sí, aclarado un poco el tema de la población en la muestra, tenéis aquí el esquema. En la muestra tenemos los estadísticos, que los que vamos a utilizar van a ser la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral. En la población tenemos los parámetros, media poblacional, varianza poblacional, proporción poblacional, ¿no? También si le quitamos el cuadrado, pues es la desviación típica, ¿eh? Acordaros que esto es desviación típica, esto es varianza, ¿eh? Varianza es el cuadrado de la desviación típica, pero al final es la misma medida, pero al cuadrado, ¿eh? Vale, los estadísticos, por tanto, también los podemos utilizar como estimadores de los parámetros. Es decir, cuando yo hablo de la media muestral, decimos que la media muestral es un estimador, este símbolo quiere decir que es un estimador de la media poblacional. ¿Sí? Yo voy a utilizar los estadísticos como estimadores, vamos a ponerlo aquí, como estimadores de los parámetros poblacionales. ¿Sí? Así que la media muestral es un estimador de la media poblacional, la varianza muestral es un estimador de la varianza poblacional y la proporción muestral es un estimador de la proporción poblacional, que de hecho ya lo expresáis así en algunos grupos que os decía, ¿no? Por tanto, los estadísticos los vamos a utilizar como estimadores, es decir, un valor que tiende a parecerse de los parámetros. Los estadísticos los utilizaremos como estimadores de los parámetros. Vamos a utilizar los valores de la muestra para intentar acercarnos al valor de la población. Porque normalmente yo he dicho que el parámetro va a ser desconocido, por tanto, normalmente yo no tendré el parámetro poblacional y por tanto yo a partir de la muestra intentaremos entender cómo es el parámetro. Así que vamos a utilizar los estadísticos, que serán conocidos, que serán los valores obtenidos en la muestra, como estimadores de los parámetros poblacionales, que es lo que realmente me interesa, pero que no voy a tener acceso a esos datos, ¿no? Y de eso va la inferencia estadística que decíamos antes, ¿no? Por tanto, los estadísticos los podemos representar como estimadores de los parámetros, ¿no? Los utilizaremos como estimadores para estimar, para acercarnos al parámetro. Conceptos importantes. Distribución muestral. ¿Qué es la distribución muestral? Es la distribución de probabilidad del estadístico si conocemos al parámetro, ¿no? Cómo se reparte la probabilidad de que me salga un valor del estadístico u otro cuando yo conozco el parámetro, ¿no? Distribución muestral. ¿El error muestral qué sería? El error muestral es la diferencia entre el estadístico y el parámetro. Si la media muestral ha sido, decíamos, 5,5 y la poblacional ha sido 6, la diferencia entre las dos es lo que se llama el error muestral. ¿Sí? El error muestral, no lo confundamos con el error estándar, ¿eh? El error muestral es sencillamente la diferencia entre parámetro y estadístico.
error muestral. Si yo en la muestra tengo una media de 5,5 y la población de 6, la diferencia es el error muestral. Medio punto de error muestral tendríamos en ese ejemplo, ¿no? Venga, luego, error típico o estándar. Ojo, error típico o estándar, error típico es lo que decíamos. Es la desviación típica de la distribución muestral. ¿Cómo me define lo dispersa que es la distribución muestral, ¿no? ¿Vale? Por tanto, es la desviación típica de la distribución muestral y funciona diferente en función de si hablamos de medias o de proporciones. ¿Vale? Yo aquí os he puesto el ejemplo de las medias. Que la media que me saldrá en una muestra tiende a parecerse a la media de la población entera con esta dispersión, ¿no? Pero si hablo de proporciones ocurriría lo mismo. La proporción que me saldrá en la muestra, por ejemplo, de aprobados, si yo cojo la variable aprobados, ¿no? O aprobamos o suspendemos, pues la proporción de aprobados que me saldrá en la muestra, por ejemplo, seguirá una distribución normal centrada en la proporción de aprobados que tiene la población entera, ¿sí? Si la población entera aprueba el 70% de la clase, pues la proporción de aprobados que saldrá en mi muestra será un valor cercano a 0,7, ¿no? Y como toda normal tendrá un error estándar, que en este caso sería el cálculo de la raíz de pi por 1 menos pi entre n, ¿sí? Así que tendremos, sobre todo, trabajaremos con dos distribuciones muestrales. La distribución muestral de medias, con esta media, la media poblacional, y con esta desviación típica, sigma entre raíz de n, y la distribución muestral para proporciones, con media igual a la proporción poblacional, y con desviación típica o error estándar igual a raíz de pi por 1 menos pi entre n, ¿sí? Vale, pues ese será el error estándar en medias y en proporciones. Si trabajamos con una población que conocemos su tamaño, es decir, una población finita, si trabajamos con una población finita, el error estándar habría que corregirlo, ¿vale? Si el error estándar en medias es sigma entre raíz de n, bueno, algunos grupos puedes ponerlo así, sigma cuadrado entre n, raíz de sigma cuadrado entre n, es lo mismo esto que esto, ¿vale? Si normalmente lo expresamos así, ¿vale? Si yo quiero hablar del error estándar cuando la población es finita, lo único que tendría que hacer es esto. Vamos a utilizar esta fórmula mejor, ¿vale? Que es la que utilizáis la mayoría de los grupos. Por tanto, si el error estándar es esto, os ponía el ejemplo de que también se puede expresar de la otra manera, pero si es esto, pero tengo una población que es finita, lo único que tendría que hacer es aplicarle esta corrección al error estándar, es decir, multiplicar por la raíz de n mayúscula, es decir, el tamaño de la población entera menos la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, en este caso 30, entre n mayúscula menos 1. Es decir, el tamaño de la población menos 1. ¿Sí? En general, en los exámenes siempre nos van a hablar del tamaño de la población, por tanto, supondremos población infinita. Pero si en algún caso, en alguna actividad de evaluación continua, sobre todo, os hablan de una población finita, es decir, la población son, decíamos, 700 alumnos, pues entonces habría que corregir el error estándar, en lugar de utilizar esta fórmula, pues sería esto por esto, y en proporciones igual, sería esto por esto. ¿Vale? Hay que aplicar este factor de corrección al error estándar. ¿Vale? Sencillamente, si trabajamos con una población finita, el error estándar que hemos trabajado, que es lo vamos a trabajar siempre así, que es la forma en la que siempre lo van a preguntar, pero si en algún grupo, en algún caso muy concreto, os hablan de una población finita, os dan esta fórmula que sencillamente hay que corregir el error estándar con esta fórmula. ¿Sí? Sencillamente sería multiplicarlo por eso y ya está. ¿Sí? Bien, entonces, hemos dicho que vamos a utilizar los estadísticos como estimadores de los parámetros poblacionales, ¿no? En inferencia estadística, yo tendré el valor de la muestra, tendré el estadístico, que lo voy a utilizar como estimador del parámetro poblacional que no tendré, ¿sí? Entonces, para que algo sea un buen estimador, tiene que cumplir estas tres propiedades. Que es que no tenga sesgo, que no tenga bias, que quiere decir que la estimación del estadístico va a tender al parámetro. ¿Sí? Eso quiere decir que el valor esperado que tendremos de la muestra tenderá al parámetro. Si no tiene sesgo, quiere decir que cuando coja una muestra, a lo mejor me sale, imaginaos que la población, decíamos, tiene media 6, ¿no? Pues cuando coja una muestra, seguramente no me saldrá 6. A lo mejor me saldrá 6,5, a lo mejor 5,8, a lo mejor 6,3, pero tenderá a acercarse al 6. Si yo lo repitiera infinitas veces,
la media muestral de media acabaría siendo 6, ¿vale? A veces cojo una muestra y me sale por encima de 6, a veces cojo una muestra y me sale por debajo de 6, pero tiende al valor real, ¿vale? Así que sea un estimador insesgado, que no tenga sesgo, que no tenga bias, quiere decir que el estadístico tiende al parámetro, que a veces la estimación queda por encima, a veces por debajo, pero se compensa. Tiende al parámetro. Lo que me saldrá del estadístico, a veces me queda por encima, a veces por debajo, pero tiende al parámetro. Que el parámetro esté en el centro quiere decir que está insesgado, que no tiene sesgo, que no te bias, ¿sí? Después, los buenos estimadores, un buen estimador debería ser eficiente. Eficiente quiere decir que sea eficiente, quiere decir que tiene la mínima varianza posible, que varía lo mínimo posible, que cuando yo hago la estimación en la muestra, la variabilidad que me voy a encontrar es la mínima posible, que no hay ningún otro método que consiga hacer una estimación con menos variación, ¿sí? Que no hay ningún otro método en el que tenga menor variación en la estimación. Es lo que se refiere a la eficiencia. Y la consistencia se refiere a que cuanta más muestra tenga, más tenderemos a que el valor del estadístico se parezca al del parámetro. Cuanta más muestra, mejor será la estimación. Podemos resumirlo así, ¿vale? Es decir, lo que os decía, con una muestra muy pequeña, a lo mejor la media muestral se me aleja mucho de la media poblacional, pero cuanto más grande es la muestra, el valor de la media muestral más tenderá a parecerse al valor poblacional, pues esa propiedad es la consistencia. Por tanto, para que algo sea un buen estimador, debe cumplir que no tenga sesgo, no bias o no sesgo, que no tenga sesgo, que sea insesgado, lo que quiere decir que el valor esperado del estimador, lo podemos expresar así, que el valor esperado del estimador es su parámetro, que a veces la estimación me queda por encima, a veces por debajo, pero tiende al valor del parámetro, ¿no? Sí, por ejemplo, la media muestral, a veces me se queda por encima, a veces por debajo de la poblacional, pero tiende a la poblacional, ¿no? Que el valor esperado del estimador tiende al parámetro. Que sea eficiente, que quiere decir que la varianza del estimador sea la mínima posible, que sea menos la varianza de nuestro estimador que la varianza de cualquier otro método de estimación, ¿vale? Que no hay otro método que consiga estimaciones que tiendan a acercarse más al parámetro, que tengan menos variación. Y finalmente, la propiedad de la consistencia. Que sea consistente, no sesgo, eficiente, consistente. Que sea consistente quiere decir que el límite del estimador, cuando n tiende a infinito, es decir, cuanta más muestra tengo, más nos tendemos a parecer al parámetro poblacional. ¿Vale? Lo podemos expresar así con nomenclatura matemática, no os lo van a preguntar tampoco así, ¿eh? Pero, menos en algún grupo a lo mejor que lo hagáis así, pero me interesa que os quedéis con la idea. Un buen estimador es un estimador no sesgado, eficiente y consistente. Sobre todo, os van a preguntar en todo caso en el examen eso. ¿Qué propiedades tiene que tener un buen estimador? Estas tres. Y los estadísticos son buenos estimadores de los parámetros. Es decir, los estadísticos muestrales, la media muestral, la proporción muestral, la varianza muestral, son buenos estimadores de los parámetros. Es decir, no están sesgados, son eficientes y son consistentes, ¿sí? Esto es un poquito complejo. Lo único que me interesa es que entendáis esto, que vamos a utilizar los valores de la muestra, los estadísticos, como estimadores de los parámetros. Y son buenos estimadores. ¿Por qué son buenos estimadores? Porque cumplen las tres propiedades. No sesgo, eficientes y consistentes. Todo buen estimador cumple esas tres propiedades. Y los estadísticos son buenos estimadores. Cumplen esas tres propiedades cuando los utilizamos para estimar los parámetros. ¿Sí? Nos van a preguntar cosas más complejas de esto, sobre todo que sepáis el nombre, la verdad, ¿vale? ¿Cuáles son las tres propiedades de los buenos estimadores? Esas tres. Que no tenga sesgo es que la estimación tienda al valor real, o al valor poblacional en este caso. Que sea eficiente es que es el método que consigue menor variación en la estimación, que no hay un método mejor para hacer la estimación. Y que sea consistente es que cuanta más muestra tengo, la estimación será cada vez mejor.
tenderá a acercarse cada vez más al valor del parámetro. ¿Sí? Venga, pues esas serían las propiedades principales. Venga, ¿qué más? Vamos a la página siguiente. Teorema central del límite. Hemos dicho que el estadístico muestral, tanto la media muestral como la proporción muestral, tiende al parámetro poblacional, a la media, a la proporción poblacional, y hemos asumido que sigue una distribución normal. ¿Por qué asumimos que sigue una distribución normal? Cosa que es muy útil para después hacer los cálculos, como vamos a ver ahora. Pues podemos asumir que la distribución muestral del estadístico es normal por estos tres teoremas que tenéis aquí. Podemos asumir que la distribución muestral es una normal por eso. ¿Qué son esos tres teoremas? Primer teorema, teorema central del límite. El teorema central del límite lo que nos dice es que si yo sumo una serie de variables, sea cual sea su distribución, si yo la sumo, me va a acabar siguiendo una distribución normal. Ese es el teorema central del límite. Cuando yo sumo muchas veces una variable, el resultado acaba siendo una distribución normal. Una suma de variables aleatorias con una muestra suficientemente grande, se considera grande mayor o igual a 30, podemos asumir siempre que es una distribución normal. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto, ¿vale? Imaginaos que trabajamos con la variable número de caras al tirar una moneda, ¿vale? Número de caras al tirar una moneda. Tiro una moneda una vez. ¿Qué puede ocurrir al tirar una moneda una vez? Que me salga cara o que me salga una cara o ninguna, ¿no? La probabilidad de que no me salga ninguna cara es del 50%, ¿no? La probabilidad de que me salga una cara también es del 50%, ¿sí? 50% y 50%, ¿sí? Esto no sigue una normal, ¿sí? No sigue una normal. Vamos a ver qué ocurre si repito la variable. Si en lugar de tirar la moneda una vez, tiro dos veces, ¿no? Aquí lo que ocurría era o cara o cruz, ¿no? ¿Qué ocurre si tiro la moneda dos veces? Que puede salir cara cruz, cruz cruz, cruz cara o cruz cruz. Por tanto, ahora, ¿cuántas caras me pueden salir si tiro la moneda dos veces? Me puede salir ninguna cara, una cara o dos caras, ¿no? Si tiro la moneda dos veces, me pueden salir dos caras. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga ninguna cara? Cruz, cruz, 1 de 4. 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara? Son, ojo, dos casos. En dos casos sale una cara. 50%. Y la probabilidad de que me salga dos caras es un caso de los 4. 0,25. Fijaros que cuando tiro una moneda dos veces, lo más probable es que me salga una cara. Eso es más probable que me salgan dos caras o que no me salga ninguna. Si esto lo repito y luego 3 veces o 4 veces, ¿no? Esto acabará siguiendo una distribución normal. ¿Veis que ya empieza a tener la forma? ¿Vale? Si yo esto lo repito muchas veces, acabará siendo... Eso es un ejemplo, ¿eh? Es una anécdota para que entendáis un poco esa idea. El teorema central del límite lo que nos dice es que cualquier variable, sea cual sea su distribución, en este caso, por ejemplo, no era para nada normal, sea cual sea su distribución, si yo la repito muchas veces, o si sumo muchas variables aleatorias, el resultado siempre acabará siendo una normal. Por tanto, cuando tengamos una muestra grande, es decir, cuando la muestra sea como mínimo de 30, podremos asumir siempre la normalidad de la variable. Cuando la muestra es grande, podremos asumir siempre la normalidad de la variable, ¿vale? Por tanto, el teorema central del límite lo que nos dice es, podemos trabajar con normales, siempre que la muestra sea grande. Si la muestra es grande, asumiremos siempre que es una normal. Y eso nos permite hacer cálculos de una forma mucho más fácil, ¿no? Luego tenemos la ley de los grandes números, que dice que cuanto las muestras sean más grandes, más se aproximan a los parámetros, ¿vale? Por tanto, la ley de los grandes números nos dice que cuanto más grande es la muestra, más tendemos a aproximarnos al parámetro, es lo que decíamos antes, ¿no? Si yo cojo 3 personas, la media del examen de las 3 personas puede variar mucho respecto a la media poblacional de 6. Si cojo en lugar de 3 a 50 personas, la media de las 50 será un valor muy cercano a 6.
ahí tiene poca posibilidad de variación, porque es mucha gente. A lo mejor una persona te saca con una nota muy alta o muy baja, pero se compensará con las demás, ¿no? Por tanto, con una muestra muy grande tendremos poca variación. Por tanto, la ley de los grandes números nos dice que cuanto más muestra tengo, menor error estándar tendremos y por tanto la distribución muestral más concentrada será, más tenderá al valor del parámetro. Así que la ley de los grandes números nos dice por qué la distribución muestral tiene un error estándar que depende de la n. ¿Sí? Así que la ley de los grandes números nos dice que cuanto más grande sea la muestra, más tendemos a parecernos a los parámetros, ¿no? Y finalmente la ley de adición. Lo que nos dice la ley de adición es que si sumamos una serie de variables normales, siempre nos dará como resultado una nueva normal. La ley de adición nos dice que sumar normales siempre da como resultado una nueva normal. ¿Eso qué implica? Pues que si yo tengo que, por ejemplo, las notas del examen siguen una normal, cada nota de cada uno de los alumnos que cojo en la muestra seguirá una normal. Entonces, si yo cojo a 3 alumnos, la suma de las notas que me acabarán formando la media, ¿no?, seguirán también una normal. Puedo asumir que las medias siguen una normal, aunque la muestra sea muy pequeñita, si la variable original es normal. ¿Sí? Por tanto, la ley de adición me dice que si yo sumo normales, siempre me da una nueva normal. ¿Sí? Venga, así que son los tres teoremas en los que nos vamos a basar para trabajar con la distribución muestral y para las condiciones de aplicación que vamos a tener en la distribución muestral. Es decir, teorema central del límite. Si sumo variables, muchas veces, hasta más de 30, siempre podremos asumir una normal. ¿Sí? Así que cuando coja una muestra con una muestra como mínimo de 30, podremos asumir siempre la normalidad. 2. Cuanto más muestra coja, más tenderemos a acercarnos al parámetro. El error estándar depende del tamaño de la muestra. ¿Sí? Y 3. Cuando sumo normales, me da siempre como resultado una nueva normal. Así que si la variable original, la nota del examen, ya era normal, aunque tenga una muestra de 4 alumnos, la media de esos 4 alumnos seguirá una normal. Y eso nos lleva a las condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación para poder asumir la normalidad en medias y en proporciones. La condición de aplicación en medias, para asumir que la media muestral sigue una normal, la condición de aplicación para poder asumir eso, viene de los teoremas que hemos visto antes. Necesitamos que o la variable original sea normal, en ese caso, como es una suma de normales, nos dará como resultado una nueva normal, ley de adición, o que la muestra sea grande, porque si la muestra es grande, más de 30, entonces nos da igual si la variable original, la nota del examen, seguía una normal o no. Nos da igual, acabará siguiendo una distribución normal. ¿Sí? Por tanto, la condición de aplicación en medias, de la distribución muestral de medias, es esta. O que la variable sea normal, y entonces podremos asumir siempre que las medias seguirán una normal por la ley de adición, o la muestra es grande. Si la muestra es grande, aunque la variable original no sea normal, nos da igual porque podremos asumir que es normal. Teorema central del límite. ¿Sí? Y cuando hablamos de proporciones, la condición de aplicación, en el caso de proporciones, será esta. Es n por pi, y que n por 1 menos pi, que n por pi y n por 1 menos pi, sea mayor o igual que 5. ¿Sí? Que las dos sean mayores o iguales que 5. En este caso, no es una cosa o la otra. Fijaros que en medias era o una cosa o la otra, porque si cumplimos una cosa o la otra, da igual, por una justificación o por la otra, asumiremos la normalidad. En proporciones hay que cumplir las dos cosas. Que n por pi y n por 1 menos pi sea mayor o igual que 5. ¿Sí? Eso tiene que ver con un teorema que se llama el teorema de Mover y tiene que ver con que, claro, cuando hablamos de proporciones necesitamos tener una muestra suficientemente grande para que haya muchas proporciones y podamos asumir que es una variable continua, que es la distribución normal. ¿Sí? Porque si no, si yo cojo a 4 personas, las proporciones posibles, ¿cuáles son con 4 personas? O ninguna aprueba, o un 25% aprueba, o un 50% aprueba, o un 75% aprueba, o un 100% aprueba, ¿no? Así que con una muestra muy pequeña, cuando hablamos de proporciones, no podremos asumir normalidad.
necesitamos una muestra grande que viene de este cálculo, que n por pi y n por 1 menos pi, que las dos cosas sean mayores o iguales que 5 para que asumamos que hay muchas proporciones y por tanto podamos seguir una distribución normal. ¿Sí? Bien, esas son las condiciones de aplicación de la distribución muestral de medias y de proporciones, que es lo que vamos a ver básicamente en este tema. ¿Sí? Venga, resumiendo, lo que hemos visto en estas dos primeras páginas. En la asignatura de estadística, vamos a trabajar con estadística inferencial o inferencia estadística. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una muestra intentaremos entender una población. Así que hablaremos de población y de muestra. Los valores calculados en la población, los indicadores calculados en la población son parámetros, los calculados en la muestra son estadísticos. ¿Sí? A partir de aquí, si yo tengo el parámetro, puedo preguntarme sobre cómo será el estadístico. El parámetro es fijo, el estadístico es una variable aleatoria. Entonces, si yo conozco el parámetro, media poblacional, decíamos, me puedo preguntar por el valor del estadístico, media muestral. ¿Sí? Porque no van a ser iguales. Hay un error muestral, que es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, si yo me planteo cómo será el valor del estadístico, puedo asumir una distribución normal si cumplimos unas condiciones, que la variable sea normal o la muestra sea mayor que 30 en las medias, o que n por pi y n por 1 menos pi sea mayor o igual que 5 en proporciones. Si cumplimos unas condiciones, podemos asumir que el estadístico que saldrá, la probabilidad de que salga un valor u otro, seguirá una normal que llamamos la distribución muestral, con una desviación típica que llamamos el error estándar y que depende de la n, como nos dice la ley de los grandes números. ¿Sí? Venga, la idea es esa. Nivel aplicado. Vamos ahora a la parte de distribución muestral, de medias y de proporciones. Entonces, una vez entendemos un poco esta teoría sobre población y muestra y distribución muestral, vamos a ver cómo son los ejercicios prácticos que os ponen sobre esto. Que son ejercicios que son como los que pueden salir en el examen final o en las pruebas de evaluación continua, ¿no? Vamos a empezar con la distribución muestral de medias, ¿no? Vamos a empezar con un ejemplo que tenéis aquí resuelto y como hacéis en técnicas de investigación, los ejercicios de la normal necesitaréis siempre un pantallazo de Jamovi para poder resolverlo, si no, no lo podéis resolver porque no trabajamos con tablas, ¿sí? Así que siempre que sea un ejercicio en el que tengamos que utilizar una normal, pues utilizaremos un pantallazo de Jamovi. Vamos a ver cómo sería un ejemplo de ejercicio de distribución muestral de medias. Dice ejemplo, si la nota del examen parcial sigue una normal de media 6 y desviación típica 2,5, ¿no? Si tenemos que la nota del examen parcial, nuestra variable, decíamos, sigue una normal con media igual a 6 y desviación típica igual a 2,5, eso es en la población, ¿no? La nota del examen parcial en general, media 6, desviación típica 2,5. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que si cogemos una muestra de 30 personas, cuál es la probabilidad de que si cogemos a 30 personas, cuál es la probabilidad de que la media muestral que me salga sea superior a 6,5? ¿Cuál es esta probabilidad? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que si la media de toda la población es 6, yo coja una muestra de 30 alumnos y en la muestra, la media muestral sea superior a 6,5? Venga, ¿qué tenemos que hacer? Primero, deberíamos comprobar las condiciones de aplicación. ¿Podemos asumir normalidad de las medias muestrales para poder hacer el ejercicio? Porque si no, no lo vamos a poder resolver. ¿Cuál era la condición? Que la variable fuera normal o la n fuera mayor o igual que 30. ¿Lo cumplimos? Pues en este caso tenemos una muestra de 30, ¿sí? Así que esto lo cumplimos, ¿no? Y nos dicen que además la nota del examen sigue una normal. Cumplimos las dos cosas. Con que cumpliéramos una es suficiente. Pero aquí cumplimos las dos cosas. ¿Cumplimos las condiciones? Muy bien. Podemos asumir la normalidad, ¿no? Y luego, el segundo paso, si cumplimos las condiciones, pues podemos decir que la media la media de la muestra de 30 personas, no sé cuál será, a lo mejor es una u otra, depende del azar. Lo que sí sé es que sí, una distribución normal, hemos comprobado que cumplimos las condiciones, donde la media poblacional es 6. Por tanto, sigue una normal centrada en 6, ¿no? Nos hacemos el esquema de la distribución muestral de medias, lo podéis hacer ahí en el espacio que tenéis. Y el error estándar era sigma entre raíz de n. Por tanto, la media muestral que me saldrá sigue una normal centrada en 6 y con una desviación típica, error estándar, que es 2,5, que es la desviación de la población entera, entre la raíz de n, que sería la raíz de 30. Si hago este cálculo,
nos dice que es 0,456. Por tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de que en la muestra me salga una media muestral u otra, tendremos que trabajar con una normal de media 6 y de desviación típica 0,456. Entonces yo ahora me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tener más de 6,5? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea más de 6,5? ¿Sí? Siempre en estos ejercicios nos dibujamos la normal. En el centro, el parámetro. Y aquí lo que estamos buscando es el valor del estadístico. Calculamos el error estándar, porque esa es la desviación típica que vamos a tener. Y después nos dibujamos, nos pintamos el área que buscamos. Esto es una función de densidad, así que esto es la probabilidad que estamos buscando, ¿no? Bien, a partir de aquí, ¿yo qué necesito? Un pantallazo de ordenador. Entonces, miramos el pantallazo y lo que nos ponga el pantallazo lo vamos a poner con flechas. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos dice el pantallazo en los exámenes, a veces lo del pantallazo no es exactamente lo que buscamos y hay que hacer alguna pequeña operación. Así que lo vamos a representar con flechas. Sí, os recomiendo esa metodología para que os sirva, ¿vale? Fijaros qué nos dice aquí. Dice, en una normal de media 6 y de desviación típica, sigma, de desviación típica 0,456, vale, perfecto, es la distribución muestral de medias, esto es una normal, con esta media, esta desviación típica, vale, estamos trabajando con los datos correctos, hay que comprobar eso antes, La normal con la que de la que me están hablando es la mía, la distribución muestral de medias. Dice, la probabilidad de estar por encima de, mayor de, 6,5, esta probabilidad es 0,136. Vale, pues ya lo tenemos resuelto, ¿no? En este caso nos han dado el pantallazo tal cual que necesitamos. ¿Sí? Si lo hacemos a ordenador, pues directamente lo buscaremos así. ¿Sí? Pero a veces en los exámenes, en lugar de daros esto, os dan lo del otro lado. O nos dan el del otro lado, el simétrico, ¿no? Como hacéis en técnicas de investigación, igual. En técnicas de investigación, técnicas de recerca, a veces los pantallazos no nos daban exactamente lo que buscábamos y había que hacer alguna pequeña operación. Pues aquí igual. ¿Vale? Así que el ejercicio sería hacer esto. Vale. Nos dicen cómo es la población. Y nos dicen, si cojo esta muestra, ¿qué probabilidad de que la media muestral sea esta? Primero comprobamos que sigue la normal. Lo sigue. Luego nos hacemos el esquema de la distribución muestral de medias en este caso. Vale, con esta media y con esta desviación típica, con este error estándar. Calculamos esto. Y luego necesitaremos un pantallazo con esta media y esta desviación típica para calcular esta probabilidad de aquí. En este caso es la probabilidad que me han dado tal cual. Pues la probabilidad de que yo coja una muestra de 30 alumnos y de media me saquen más de un 6,5 es 0,136. Ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Venga, muy bien. Pues ese sería este primer ejemplo. Vale, vamos a mantener aquí algunas cosas. Venga, vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, si la asistencia a clase tiene una media de 18,3, si la variable asistencia a clase nos dice, bueno, no nos dice que sea, bueno, vamos a ponerlo directamente, no os quiero complicar aquí la vida, vamos a decir que la media poblacional, la media de la asistencia es 18,3 y la desviación típica es, bueno, nos han dado la varianza, dice que la varianza es 35, ¿no? Aquí no nos dicen que sea una normal, sencillamente que la asistencia tiene esta media y esta varianza. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que cojamos una muestra de 30 personas al azar? Otra vez cogemos una muestra de 30 personas y nos preguntamos por la probabilidad de que la media en la muestra sea más de 20, ¿no? Dice la probabilidad de que de media hayan asistido más de 20 clases. Media más de 20, ¿no? Nos preguntamos por esto. Conocemos la población y nos preguntamos por la probabilidad de que en la muestra salga un determinado valor del estadístico, en este caso, que la media muestral sea superior a 20, ¿no? Primer paso, comprobamos la condición de aplicación para poder utilizar la distribución muestral de medias como normal. ¿La variable es la normal? No. No nos lo han dicho. Aquí no nos han dicho que sea normal, ¿sí? La asistencia a clase no nos han dicho que es normal. Pero la muestra es de 30, por tanto, por el teorema central del límite, podemos asumir que seguirá una distribución normal. Por tanto, cumplimos las condiciones de aplicación, podemos hacer el ejercicio. Bien, así que podemos asumir normalidad. Muy bien, por tanto, las medias muestrales
seguirán una normal de media 18,3, bueno, más o menos así, de media poblacional, que es 18,3, y con una desviación típica, bueno, y luego habría que calcular el error estándar, ¿no? Sigma no la tengo, yo tengo sigma al cuadrado, ojo, ¿eh? Si tengo la varianza, ¿cómo consigo la desviación típica? Sería haciéndole la raíz, sería la raíz de 35. Raíz de 35 entre raíz de 30, que es la n, ¿no? ¿Sí? Sería hacer este cálculo. Sigma es, ¿no? Si sigma al cuadrado es 35, pues sigma es raíz de 35, la desviación típica, ¿sí? Repito, en algún grupo lo hacéis así, ¿eh? Es lo mismo, entonces nos dará el mismo resultado. Entonces pondríamos raíz de 35 entre 30, ¿sí? Es lo mismo. Si en algún grupo lo hacéis con esta fórmula, es lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula que yo creo que es un poco más sencilla, ¿vale? Así que calculamos el error estándar, ¿no? Calculamos el error estándar. ¿Y qué nos da? Raíz de 35 entre raíz de 30. Nos da 1,08. Por tanto, estamos trabajando con una distribución normal de media 18,3, que es la media poblacional, y con un error estándar de 1,08. Bien, a partir de aquí, ¿qué me han preguntado? ¿Cuál es la probabilidad de que de media, las 30 personas de media, hayan asistido a más de 20 clases? Ahora nos preguntan por esta probabilidad de aquí, ¿no? ¿Sí? Nos preguntan por la probabilidad de que la media muestral haya sido superior a 20. ¿Sí? O vamos a ponerlo mejor al revés. 18,3, que es la media poblacional, y nos preguntamos por la probabilidad de tener más de 20 de media. ¿Vale? Así que necesitamos un pantallazo de Jamovi donde la media sea 18,3 y la desviación típica sea 1,08. No me sirve una desviación típica de 35, ni de raíz de 35, tiene que ser 1,08. Así que fijaros, esto es como nos lo ponen en el examen a veces, ¿eh? Nos dan 3 pantallazos. ¿Cuál es el correcto? Tengo 3 pantallazos. El de la izquierda tiene sigma, tiene mu 18,3, muy bien, pero tiene sigma 35. No me sirve. Mi sigma, mi desviación típica de la normal tiene que ser esta. El segundo pantallazo tampoco me sirve. El tercero es el bueno, porque tiene sigma de 1,08, que es la que hemos calculado. ¿Se entiende? Así que nos tenemos que asegurar que el pantallazo que cojamos sea el que queremos utilizar, ¿sí? Tiene que ser el correcto, y para eso tiene que coincidir con el error estándar que hemos calculado, que esto lo vamos a tener que calcular a mano, ¿sí? Bien, por tanto utilizamos el pantallazo de la derecha. ¿Qué nos dice el pantallazo de la derecha? Dice probabilidad del valor 20, dice mayor que, vale, probabilidad de tener más de 20, probabilidad de más de 20, 0,0577. Pues en este caso, igual que antes, ya es lo que me están pidiendo, 0,057, ¿no? Por tanto, la probabilidad de que la media muestral sea superior a 20 sería aproximadamente 0,0, vamos a poner 3 decimales, 58, ¿no? ¿Vale? Redondeando, sería una probabilidad de 0,058. Pues la respuesta es que si la población tiene media de asistencia de 18,3 clases asistidas, la probabilidad de que cojamos una muestra de 30 personas y la media de las clases asistidas sea de más de 20, es una probabilidad que no llega al 6%. ¿Sí? Dice, ¿y qué pasaría si la muestra hubiera sido más grande? ¿Qué habría pasado con esa probabilidad si la muestra hubiera sido más grande? ¿Qué pasaba si la muestra era más grande? Si la muestra es más grande, decíamos que disminuía el error estándar. Y disminuir el error estándar quiere decir que la probabilidad ahora está más concentrada, menos dispersa. Esto es dispersión, menos dispersa. Por tanto, ¿cómo será ahora la probabilidad? Si la muestra es más grande, la probabilidad de que la media sea superior a 20 será menor que la anterior. ¿Sí? Con una muestra más grande, la probabilidad en este caso será menos que la probabilidad que decíamos antes, ¿no? La probabilidad ahora es más concentrada y por tanto lo podemos hacer gráficamente, y por tanto la probabilidad del valor al extremo será más pequeña. Muy bien.
Venga, más ejercicios. Luego nos dicen, partiendo del mismo enunciado, ahora nos dicen, ¿y cuál sería la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la media esté entre 18 y 19? Por tanto, tengo el 18,3 y me pregunto por la probabilidad de que la media muestral esté entre 18 y 19, ¿no? Que sería algo parecido a esto. ¿Sí? Por tanto, nos pintamos, ¿no? La situación es la misma, ¿eh? Por tanto, cumplimos la condición de aplicación, el error estándar es el 1,08 y ahora lo que nos piden es la probabilidad de estar entre 18 y 19. Ahora ya son ejercicios como los de técnicas, es decir, nos vamos a encontrar con que a veces nos dan probabilidades de un intervalo, a veces la probabilidad de un lado y le quiero la del otro, ¿no? Hay que hacer alguna pequeña operación. Por ejemplo, aquí nos dicen probabilidad de tener entre 18 y 19 y nos dan la probabilidad, hay que comprobarlo primero, de una normal de media 18,3, desviación típica 1,08, está bien, y nos preguntamos por la probabilidad de tener menos de 18 y menos de 19, ¿no? ¿Veis el símbolo de menor o igual que E en la columna de la derecha? Sí, por tanto, la probabilidad de menos de 18 es 0,391, la probabilidad de menos de 19 es 0,742. ¿Sí? Esas son las dos probabilidades que me está dando el resultado de Jamovi. Bien, pues ahora lo resolvemos, ¿no? Sería 0,742 menos 0,391, 0,742 menos 0,391 sería una probabilidad de 0,351. Pues esa sería la respuesta de este apartado. La respuesta es que la probabilidad de que la media esté entre 18 y 19 es 0,351. ¿Sí? La probabilidad, bueno, vamos a hacer igual. La probabilidad de que la media esté entre 18 y 19 sería 0,351. ¿Sí? Siempre que queramos hacer la probabilidad de un intervalo, como hacíamos en técnicas, necesitamos que las dos probabilidades estén en el mismo sentido y es la diferencia. Todo esto, si yo le resto esto, nos queda esto, ¿no? Así que la probabilidad de que la media de la asistencia en la muestra esté entre 18 y 19 es un 35%. Es muy probable, es bastante probable que ocurra esto, ¿sí? Venga, y por último nos dice, y partiendo del mismo ejercicio, dice, ¿y qué valor limita el 30% de las medias superiores de la distribución? También un ejercicio como los que nos salían en técnicas, ¿no? ¿Cuál es el valor que limita el 30% superior? ¿Sí? Así que estamos en la misma situación, ¿no? Cumplimos las condiciones porque la muestra es grande y nos preguntamos por la media muestra, ¿no? Y nos preguntamos por una distribución donde el error estándar es el 1,08 y lo que nos están preguntando es ¿cuál es el valor que limita el 30% de las medias superiores? Por tanto, ahora nos están preguntando por este valor. ¿Sí? Como hacíamos en técnicas, a veces los ejercicios nos piden probabilidad o a veces nos piden el cuantil, el número que limita una determinada probabilidad. En este caso, me piden el valor que limita el 30% de probabilidad a la derecha, ¿no? Así que lo que tengo que hacer es coger el pantallazo de Jamovi, me dice media 18,3, desviación típica 1,08. Está bien. Y luego me sale la tabla de los cuantiles, donde pone probabilidad de 0,3 a la izquierda es el 17,7. Esto no me interesa, left tail. Y en cambio el valor de la derecha, el 18,9, es el que deja el 30% a la derecha. Este es el valor que me interesa. El 18,9 sería el valor que me interesa. Pues la respuesta es esta. El valor que deja, la media muestral que deja el 30% de las medias superiores, por la derecha, ¿no? El valor que limita el 30% de las medias superiores de la distribución, es el 18,9. También fijaros que nos concuerde con la distribución. Por eso es importante siempre haceros el dibujo, ¿eh? Para que no a veces con el dibujo enseguida vemos si lo que estamos diciendo tiene sentido o no, ¿no? En este caso tiene sentido, ¿no? Que este valor sea
el que limita el 30% superior. Muy bien, pues eso sería un ejemplo, cualquiera de estos apartados sería un ejemplo de cómo os lo podrían preguntar en el examen final, un ejercicio de distribución muestral de medias. Vamos a ver un ejemplo de ejercicio de varianzas. Vamos a ver un ejemplo de varianzas. Con las varianzas es un poquito diferente. Hasta ahora no hemos hablado de las varianzas, porque las varianzas es una variable que está al cuadrado y por tanto su distribución sería la de una normal al cuadrado, y la distribución de una normal al cuadrado es una distribución, vamos a trabajar con un modelo de probabilidad que es una chi cuadrado, ¿sí? Así que en las varianzas va a ser un caso un poquito particular, ¿vale? Nos dice, la nota del examen sigue una normal de media igual a 6 y desviación típica igual a 2,5. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que cojamos a 30 personas, ¿no? Lo mismo de antes, y que ahora la varianza muestral, la probabilidad de que la varianza muestral, ojo con la nomenclatura, ¿vale? La varianza muestral sea superior a 8. Nos estaríamos preguntando por esto, ¿sí? Nos preguntamos por esto. Vale, cuando nos preguntamos por la probabilidad de que en la muestra nos salga una determinada varianza, la condición de aplicación que tendremos que cumplir es la misma que con las medias, que la variable sea normal o la n sea mayor o igual que 30. En este caso nos han dicho que era normal, además la n es mayor o igual que 30, así que cumplimos las dos cosas, se cumple. Aunque cumpliéramos una, repito, como antes, también se cumpliría, ¿eh? Cumplimos la condición. Entonces, ahora vamos a trabajar con un modelo de probabilidad diferente, porque las varianzas están al cuadrado. Y al estar al cuadrado, algo al cuadrado no puede dar un valor negativo. Así que cuando trabajamos con varianzas, trabajamos con normales al cuadrado. Una normal al cuadrado o una suma de normales al cuadrado es una chi cuadrado. Así que vamos a trabajar con una distribución así, que es unilateral, que parte del 0 y llega hasta el infinito por la derecha, ¿sí? Donde el puntito más alto va a ser la varianza poblacional. En este caso sería el 2,5 al cuadrado, ¿no? Porque nos han dado la desviación típica, pues la varianza poblacional 2,5 al cuadrado sería 6,25. Por tanto, en la población la varianza es de 6,25. Y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a 8? ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a 8? ¿No? Cuando hablamos de distribución muestral de las varianzas, no os lo suelen preguntar en los exámenes, ¿vale? Pero en algunos grupos lo hacéis más bien para la evaluación continua. Esto no suele salir en el examen final, pero sí que en algún grupo que os lo hacen así, pues podría salir, ¿sí? En algún grupo, pero más bien para algo de continua, ¿sí? Por tanto, si trabajamos con varianzas, si conozco la varianza poblacional, 6,25, me puedo preguntar por la probabilidad de que me salga una varianza muestral determinada. En este caso, más de 8, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer el cálculo? Pues aquí tendríamos que hacer una cosa un poco diferente. En lugar de calcular el error estándar, vamos a calcular el valor chi cuadrado, que sale de este cálculo, n-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional con n-1 grados de libertad, ¿vale? Por tanto, sería una chi cuadrado con n-1 grados de libertad, que se llama, que es un valor que tenemos que buscar en Jamovi. Por tanto, con 29, le ponemos un 29 pequeñito aquí, porque son 29 grados de libertad, que es igual a n-1, es decir, 29, por la varianza muestral que me pregunto, que es 8, entre la varianza poblacional, que es 6,25. Si yo hago este cálculo, 29 por 8 entre 6,25, me daría 37,2. Cuando yo busco el 37,2 en Jamovi, necesitaríamos un pantallazo como este. Dice la probabilidad de que en una chi cuadrado, dice V29, es decir, una chi cuadrado de 29 grados de libertad, la probabilidad de ser mayor de 37,2 o con 12, la probabilidad de ser mayor de 36,2, ¿vale? Este valor sería equivalente a una chi cuadrado de 37,12. Por tanto, este es como nuestro valor. Y la probabilidad a la derecha de nuestro valor chi cuadrado es 0,143. Pues ya tengo la respuesta.
la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 8 es igual a 0,143. Os pongo un ejemplo rápido porque no os lo preguntan esto nunca en el examen final. De hecho, no todos los grupos lo hacéis, pero para algún grupo que sí lo hace esa parte, ¿sí? Si nos preguntaran por la probabilidad de que en la muestra me salga una determinada varianza muestral, entonces, ojo, que no sigue una normal, sigue una distribución que llamamos chi cuadrado, que es unilateral por la derecha, es decir, es parte del cero porque es una variable al cuadrado. Y si la quisiéramos calcular esa probabilidad, tendríamos que hacer lo siguiente. Las condiciones son las de las medias. Después, transformaríamos la puntuación en una chi cuadrado con esta fórmula y buscaríamos la probabilidad de este valor de chi cuadrado hacia el lado que buscamos. Por ejemplo, yo busco la probabilidad a la derecha, pues busco el 37,12 a la derecha en Jamovi. Nos dan el pantallazo, esta es la probabilidad, pues esta es la probabilidad que estoy buscando, 0,143, ¿vale? Sencillamente es esto. Si me preguntan por la probabilidad de que se nos dé una determinada varianza a la muestra, transformo la puntuación a chi cuadrado, que sería diferente a lo que hemos hecho antes del error estándar, transformo a chi cuadrado y busco en Jamovi la probabilidad de ese valor de chi cuadrado. Me da ese valor, ya está, ¿sí? Que nos lo dan al revés, pues lo restamos a 1, lo que sea, ¿no? Luego puede ser que nos salga una operación. Os lo he intentado poner lo más simple posible porque no todos los grupos lo hacéis. Vale, por tanto, distribución muestral de varianzas, la idea es esta, ¿sí? Sobre todo quedaros con esta idea, que la distribución muestral de varianzas va diferente, porque sigue una distribución chi cuadrado, no una normal, ¿sí? Y entonces hay que hacer un procedimiento un poco diferente, que repito, no lo hacéis todos los grupos, que es pasar a chi cuadrado y luego buscar en Jamovi la probabilidad. Y último apartado del tema, tenemos la distribución muestral de proporciones. Distribución muestral de proporciones que sí que lo hemos comentado al principio. La lógica es la misma que con las medias, ¿sí? Pero ahora trabajando con proporciones. Dice, la proporción de aprobados del examen parcial en la población, la proporción de aprobados, o sea, pi, la proporción poblacional, ¿no? Es de 0,7. Dice, si cogemos una muestra n de 50 alumnos, yo conozco la proporción poblacional, cojo una muestra y me pregunto por la probabilidad de que la proporción muestral, PI, o en algunos grupos ponéis lo de pi estimada, es lo mismo, me pregunto por la probabilidad de que la proporción muestral de aprobados sea menor del 60%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor del 60%? ¿No? Vale, por tanto, me estoy preguntando por esta probabilidad, ¿no? Venga, ¿qué tenemos que hacer en el caso de proporciones? Primero, comprobar la condición de aplicación. N por pi y n por 1 menos pi, n por pi y n por 1 menos pi, ¿es mayor o igual que 5 las dos? Pues ahora hay que calcularlo. Sería 50 por 0,7, 50 por 0,3. ¿Son mayores o iguales que 5? Claramente sí, ¿no? Para ni calcularlo, ¿no? Sería un valor mucho más grande que 5. Por tanto, lo primero es comprobar la condición de aplicación. El tamaño de la muestra, n por pi, mayor o igual que 5, tanto por pi como por 1 menos pi, ¿no? Claramente es mayor de 5, cumplimos la condición. Segundo paso, nos hacemos la distribución muestral de proporciones. Decíamos, la proporción que me saldrá en la muestra, en este caso de aprobados, ¿cómo será? Pues no lo sé, dependerá del azar. La proporción de aprobados de mi muestra de 50 alumnos será un valor que tenderá a parecerse a 0,7, que es la proporción de aprobados de toda la población. Siguiendo una normal, porque hemos cumplido las condiciones de aplicación, y con un error estándar que habíamos visto que en proporciones era la raíz de pi por 1 menos pi entre n. Es decir, es la raíz de 0,7 por 0,3 entre 50, que es la muestra, ¿no? Si hacemos ese cálculo, lo tenéis resuelto, sería 0,065. Por tanto, primero nos planteamos la distribución muestral de proporciones. Las proporciones que me pueden salir en la muestra, ya sea así o así, en función del grupo, la proporción que me saldrá en la muestra seguirá una normal centrada en 0,7, que es la proporción poblacional, y con un error estándar que será este. Bien, pues para resolver cualquier problema sobre esto necesito estas dos características. Mira el pantallazo. Pantallazo de Jamovi. Dice media 0,7. Desviación típica 0,065. ¿Vale? Media 0,7. Desviación típica 0,065.
pues está todo bien. Dice la probabilidad de tener menos, bueno, nos hemos dibujado aquí el 0,6 estaría así, ¿no? No nos hemos dibujado lo que buscábamos. Probabilidad de que la proporción muestral sea menor de 0,6 sería este área, ¿no? Entonces dice, probabilidad de tener menos de 0,60 en Jamovi, probabilidad de tener menos de 0,60 es 0,06. 0,062. Vale, pues ya tenemos la probabilidad. Esta probabilidad es un 0,062. La probabilidad de que cojas una muestra y la proporción de aprobados sea menor del 60%, cuando tu muestra es de 50 alumnos, y en la población la proporción poblacional de aprobados era de 0,70, la probabilidad de que ocurra esto, cuando la población es esta y con este tamaño de muestra, es una probabilidad muy pequeña, del 0,062, ¿no? Una probabilidad del 6%, ¿sí? Venga, así que fijaros que la mecánica es la misma que cuando trabajamos con medias. Comprobamos la condición, si se cumple, dibujamos la distribución muestral, calculamos el error estándar, buscamos un pantallazo que nos coincida en la media y la desviación típica con nuestro caso y utilizamos la probabilidad que nos dan para resolver lo que buscamos. En este caso es lo mismo, sería como si lo hubiéramos buscado nosotros en el ordenador y nos hubiera dado calcular el valor, ¿no? Venga, vamos a ver el siguiente ejemplo y ya acabamos. Dice, si la proporción de chicas matriculadas en la asignatura de estadística es del 0,8, es decir, si yo sé que la proporción poblacional de chicas de la asignatura de estadística es del 0,8, ¿cuál es la probabilidad de que si cojo una muestra de 30 alumnos, cuál es la probabilidad de que coja 30 alumnos y que me salga, dice, un porcentaje de chicas de más del 70%? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga más? ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de chicas sea superior al 70%? ¿Cuál es la probabilidad de que sea superior al 70% de las chicas? Es decir, en la población el 80% son chicas. ¿Cuál es la probabilidad de que coja 30 personas al azar y la proporción de chicas sea más del 70%? ¿Vale? Primero, ¿qué hay que hacer? Comprobar la condición de aplicación. 30 por 0,7, por 0,8, perdón, 30 por 0,8 y 30 por 0,2, ¿no? Por la proporción y su complementario. ¿Esto es mayor de 5? Sí. Y esto también, ¿no? Sería 6, sí, ¿no? Mayor de 5, ¿vale? Las dos cosas son mayores de 5, lo podemos calcular con la calculadora, pero las dos nos da, lo más bajo nos da 6, ¿no? Y es más de 5. Cumplimos la condición. Por tanto, podemos asumir que las proporciones siguen una normal. La proporción que me puede salir en la muestra de chicas, la proporción de chicas de mi muestra de 30 alumnos, seguirá una normal centrada en el 0,8, que es la proporción de chicas de toda la población entera. Donde el error estándar será la raíz de pi, que sería 0,8, por su complementario, que es 0,2, entre la n, que es de 30. ¿Sí? Por tanto, hacemos este cálculo. Raíz de 0,8 por 0,2 entre 30 nos daría 0,07. 0,073, vale. ¿Vale? Así que el error estándar es 0,073. Yo voy a tener que utilizar una normal con media 0,8 y con desviación típica 0,073. Y lo que me pregunto es la probabilidad de tener más de 0,7. Más de 0,7 sería esto. La probabilidad de que la proporción de chicas en la muestra sea más de 0,7 cuando la población es 0,8. ¿Cómo resolvemos esa probabilidad? Otro formato que os puede salir en el examen es este, que nos den varios pantallazos y tengamos que elegir con varios apartados. ¿Vale? Así que de los 4 pantallazos, ¿cuál nos interesa? Pues nos interesa el que nos habla del 0,7, que es el primero, ¿no? Pues utilizamos el pantallazo de la izquierda, ¿no? Utilizamos el pantallazo de la izquierda. El pantallazo de los 4 que hay, el de la izquierda, dice que la media es 0,8, desviación típica 0,073, perfecto. Y dice que busca el valor 0,7, pero ojo, que pone menor o igual, ¿eh? Nos da la probabilidad a la izquierda. Nos dice que la probabilidad de menos de 0,7 es 0,0854.
¿Sí? Nos da esta probabilidad, pero ojo, que no es la que buscábamos. No es la que buscábamos. Por tanto, esta probabilidad no es la que buscábamos. Yo buscaba la probabilidad de más de 0,7 y me han dado la probabilidad de menos de 0,7. Por tanto, vamos a redondearlo a 3 decimales. Si esta probabilidad es 0,085, la probabilidad que yo busco es 1 menos 0,085, es decir, 0,915, ¿no? 0,915. ¿Vale? 1 menos esto nos da siempre, ¿no? Todo esto me tiene que sumar 1. Si esto es el 0,085, pues esto es el 0,915. Vale, pues ya lo tenemos. La probabilidad de más de 0,7 es 0,915. Esto es un 9, que me parece un poco raro. La probabilidad de que la proporción de chicas sea superior al 70% cuando la población es del 80% es de 0,915 en una muestra de 30 personas de la clase. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo lo mismo, ahora nos dice la proporción de chicas está entre 0,7 y 0,9. ¿Vale? El ejercicio es el mismo, así que cumplimos las condiciones de aplicación, el error estándar es el mismo, pero ahora nos dicen que cuál es la probabilidad de estar entre 0,7 y 0,9. Probabilidad de estar entre 0,7 y 0,9. Ahora nos pregunta la probabilidad de un intervalo. Probabilidad de que la proporción de chicas esté entre el 70 y el 90% en la muestra. ¿No? Probabilidad de que la proporción en la muestra esté entre el 70 y el 90%. Miramos los pantallazos. ¿Cuál me sirve? El del 0,7 lo hemos visto antes, ¿no? Y esta probabilidad era 0,085, ¿no? Y luego el del 0,9 es el segundo pantallazo. Y el segundo pantallazo de 0,9 nos dice que la probabilidad de estar por encima es 0,085. 0,085. De hecho, no lo necesitábamos porque el valor es simétrico, ¿no? Acordaros que si estoy a la misma distancia del centro, 0,1, 0,1, la probabilidad al extremo es la misma porque la distribución normal es simétrica, ¿no? Así que realmente ni siquiera necesitábamos tener los dos pantallazos. Con uno hubiera sido suficiente. Pero bueno, tenemos los dos, ¿no? Nos da esto y esto. Vale. Y lo que queremos es la probabilidad de estar entre los dos valores del intervalo. ¿Qué teníamos que hacer en estos casos? Como vimos en técnicas de investigación, técnicas de recerca. Si busco la probabilidad de un intervalo, teníamos que restar las dos probabilidades si las dos iban hacia el mismo lado. Si las dos iban hacia el mismo lado. Pero no es el caso, tengo una para un lado y otra para el otro. Pues ¿qué tendríamos que hacer? Coger la que va hacia el otro lado y restarla a 1, que es lo que hemos hecho antes, 0,915. Y ahora tendríamos la probabilidad del intervalo. Es la diferencia entre 0,915 y 0,085. La diferencia entre 0,915, la diferencia entre 0,915 y 0,085. Y esa diferencia es 0,83. ¿Sí? Tenemos una diferencia de 0,83. Por tanto, 0,915 menos 0,085 nos da 0,83. Pues la probabilidad que me están preguntando ahora de que la proporción muestral esté entre el 0,7 y el 0,9, esa probabilidad es 0,83. ¿Vale? Si nos preguntan por la probabilidad de un intervalo, si tenemos las probabilidades hacia el mismo lado, sencillamente es restarlas. Pero si me dan las probabilidades hacia lados contrarios, o sea, las dos hacia el extremo o las dos cruzadas, acordaros que como hacíamos en técnicas, una de las dos le cambiamos el sentido, por ejemplo a esta le hemos cambiado el sentido, ahora ya tengo las dos hacia el mismo lado y entonces ya hago la diferencia, 0,83. ¿Sí? Pues ya lo tenemos resuelto. La probabilidad de que la proporción de chicas en la muestra esté entre 0,7 y 0,9 es de un 83%. Y por último nos dice, la proporción de chicas es inferior a la mitad si la muestra fuera de 20. Ahora nos dicen que cuál es la probabilidad de que la proporción de chicas inferior a la mitad, la probabilidad de que la proporción de chicas sea inferior a la mitad, es decir, la probabilidad de que la proporción de chicas sea inferior a 0,5, ¿no? Inferior a la mitad de chicas es el 50%, ¿no? Probabilidad de que la proporción de chicas sea menor a la mitad, pero
si la muestra fuera de 20. Si la muestra es de 20, ojo, no de 30. Entonces, si la muestra es de 20, ¿qué ocurre? Que ahora hay que volver a calcular las condiciones de aplicación. ¿Y ahora qué pasaría? Pues que esto lo cumpliría, 20 por 0,8 sería 16, 20 por 0,2 sería 4. Por tanto, 4 no es mayor de 5. En este caso, no cumpliríamos las condiciones de aplicación. Si la muestra fuera de 20 personas, no cumplimos la condición de aplicación y por tanto lo podríamos dejar así. Decir, oye, no se cumplen las condiciones de aplicación y se acaba la prueba. ¿Sí? Lo podemos intentar hacer como una cosa práctica, pero si nos dijeran esto en el examen diríamos, no, si la muestra es de 20 personas, no puedo calcular esa probabilidad porque no cumple las condiciones de aplicación. ¿Sí? A nivel un poco para trabajarlo, ¿no? ¿Vale? Aunque ya os digo, la respuesta debería ser no se puede calcular, ¿sí? Porque no cumplimos las condiciones de la distribución muestral de proporciones. Si lo hiciéramos, podríamos decir, lo hacemos aunque no podríamos estar seguros de que el resultado sea correcto o no sería fiable el resultado, pero si lo hacemos, sería hacer 0,8 por 0,2 entre 20... nos daría 0,089. Nos daría este error estándar, ¿no? Por tanto, ahora fijaros que cambiaría las condiciones de aplicación, ha cambiado la n, cambia el error estándar, ¿sí? Ha cambiado la n. Entonces, si yo me pregunto por la proporción muestral, cuando la proporción poblacional es la misma, 0,8, y me pregunto por la probabilidad de tener menos de 0,5, sería hacer esto, ¿sí? Probabilidad de tener menos de 0,5 sería esto. Vale, y nos dan dos pantallazos a la derecha. ¿Cuál me sirve de los dos? ¿Cuál me sirve de los dos? El penúltimo no me sirve porque pone 0,073, que es lo de antes. Ahora ha cambiado el error estándar. Ahora es 0,089 el error estándar. ¿Sí? Por tanto, el pantallazo correcto sería el de la derecha del todo. Y el de la derecha nos pone esto, que la probabilidad de tener menos de 0,5... la probabilidad de tener menos de 0,5 es 3,75 menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Ese resultado, que ya lo vimos en técnicas, ¿no? 3,75 menos 4 quiere decir 3,75 por 10 a la menos 4. Eso quiere decir 4 ceros delante del número, contando el 0, sería 0,000375. ¿Sí? Ojo con esto, que a veces la gente se lía mucho con esto. Si os sale un resultado así de E menos no sé qué, es que es un número muy pequeño. El número nos dice el número de ceros delante del número. Así que si el número es 375, tengo que ponerle 4 ceros delante. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 a la izquierda. Es como por 10 a la menos... sería 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4. ¿Se entiende? Así que 3,75 menos 4 quiere decir 3,75 con 4 ceros delante. Es decir, 0,00375, ¿sí? Y esa probabilidad, por tanto, es la que estamos buscando. Pues esa sería la respuesta del ejercicio. La probabilidad de que la proporción de chicas sea inferior a la mitad si la muestra es de 20 personas sería de 0,000375. Muy bien, pues venga, lo dejamos aquí. Con esto hemos acabado este primer tema. Ya os digo que lo que os van a preguntar va a ser o cosillas teóricas como vimos en la primera parte del vídeo o un ejercicio práctico en el cual os van a dar un pantallazo de Jamovi como los ejercicios que hacíamos en técnicas de la distribución normal y a partir del pantallazo tenéis que saber resolver la probabilidad de que la muestra nos salga un determinado valor del estadístico u otro. Muy bien, pues venga, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.